La quietud que el mundo busca, a menudo malinterpretada como apatía o resignación fatalista, tuvo sus orígenes en un contexto de turbulencia social e intelectual, donde la estabilidad de la antigua polis se había desvanecido. No fue un llamado a la indiferencia, sino una ingeniería moral exhaustiva diseñada para soportar la imprevisibilidad del cosmos y la fragilidad de la vida política. El estoicismo, cuyo nombre evoca la Stoa Poikile, el pórtico pintado de Atenas, donde Zenón de Sitio comenzó a enseñar a principios del siglo III a.C., surgió de la necesidad apremiante de establecer un fundamento ético inamovible frente al colapso de las estructuras cívicas tradicionales tras las conquistas de Alejandro Magno. La filosofía ya no podía limitarse a la búsqueda de la verdad dentro de los confines de la ciudadanía perfecta, sino que debía ofrecer una guía para la supervivencia individual y el florecimiento en un imperio en constante expansión. Lo que pocos adeptos modernos logran captar es que la promesa estoica de la eudaimonia, ese florecimiento o vida bien vivida, no dependía de resultados externos, sino de la pureza de la voluntad interna, la única posesión verdaderamente propia del individuo. La gente suele reducir el estoicismo a una técnica de manejo del estrés o a una herramienta de rendimiento laboral, una simplificación burda que ignora su compleja arquitectura metafísica y lógica. Zenón, originario de una próspera ciudad comercial en Chipre, llegó a Atenas como mercader naufragado, perdiendo todas sus posesiones materiales. Este evento, lejos de ser una tragedia paralizante, se convirtió en el catalizador de su dedicación filosófica. Tras estudiar con los cínicos, cuyo desprecio radical por las convenciones le influyó profundamente, desarrolló un sistema mucho más matizado y estructurado. Él y sus sucesores, Cleantes y Crisipo, establecieron la famosa división tripartita del estoicismo, concebido como un huerto, donde la lógica era la valla protectora, la física el suelo fértil y la ética el fruto. Esta interdependencia es fundamental. La ética, el cómo vivir, no puede entenderse sin la física, el cómo funciona el universo. La física estoica es materialista y panteísta. El universo está gobernado por el logos, una razón divina, inmanente y activa, que permea la materia y ordena todos los eventos en una cadena causal ineludible. Vivir de acuerdo con la naturaleza, el precepto central, significa vivir de acuerdo con esta razón universal, aceptando que todo lo que sucede está inherentemente ordenado y es necesario para el bien del conjunto. Esta aceptación no es pasividad, sino una comprensión activa y rigurosa de la propia posición en el vasto esquema cósmico. El error común radica en desvincular la práctica ética diaria de este marco metafísico. Cuando los modernos citan a Epicteto sobre la aceptación de lo que no se puede cambiar, a menudo omiten que esa aceptación se basa en la convicción de que el universo, regido por el logos, no comete errores, un postulado de fe racional que otorga una profunda seriedad a cada juicio y acción. La fase inicial de la Estoa antigua, Zenón, Cleantes, Crisipo, se caracterizó por un rigor intelectual extremo y la formulación de conceptos que hoy suenan casi inalcanzables. Crisipo, a menudo llamado el segundo fundador por la vasta sistematización de la doctrina, perfeccionó la lógica proposicional estoica y la hizo la valla impenetrable que protegería los frutos de la ética. La ética se centró en la catarsis, o purificación de las pasiones, pate, que eran definidas no como sentimientos naturales, sino como juicios erróneos y excesivos que distorsionaban la realidad y se oponían a la razón. El objetivo era alcanzar la apatheia, un estado de imperturbabilidad que no significa ausencia de sentimiento, sino ausencia de juicio, viciado, que conduce al sufrimiento. Si el miedo es el juicio de que un mal inminente está sobre nosotros, y la razón dictamina que solo el vicio es un verdadero mal,
el sabio estoico no experimentaría el miedo paralizante ante la enfermedad o la pobreza. El error de aplicación aquí es palpable. Muchas personas confunden apatheia con insensibilidad emocional, un mecanismo de represión. El sabio estoico, sin embargo, debe sentir las eupateiai, buenas pasiones, alegría, cautela y voluntad, que son emociones racionales y apropiadas. La indiferencia ante el sufrimiento ajeno, que a menudo se atribuye al estoicismo, es la antítesis de la virtud de la justicia, uno de los 4 pilares éticos: juzgar bien, elegir bien y actuar bien, todo entrelazado. Con el paso del tiempo y la expansión de la influencia griega hacia el Mediterráneo y Roma, el estoicismo tuvo que adaptarse. La Estoa Media, con figuras como Panecio de Rodas y Posidonio, fue crucial en este proceso. Panecio, en particular, reconoció que la descripción del sabio perfecto de Crisipo era demasiado abstracta e inalcanzable para el hombre ordinario. Su obra, Sobre los deberes, que Cicerón popularizaría enormemente en Roma, introdujo el concepto de katekonta, las acciones apropiadas o deberes intermedios. Estos no eran las acciones perfectas del sabio, sino acciones que cualquier individuo podía llevar a cabo racionalmente en su contexto social específico, buscando la congruencia entre su naturaleza racional y sus roles sociales, como padre, ciudadano, magistrado. Este cambio marcó una transición del ideal abstracto a la aplicación práctica, haciendo del estoicismo una filosofía de vida viable para los estadistas y militares romanos. El estoicismo se convirtió en la ética preferida de la élite romana, que valoraba la disciplina, la firmeza y el servicio público. Sin embargo, esta popularidad también sembró la semilla de la incorrecta aplicación. Al introducir los deberes intermedios y adaptar la doctrina al pragmatismo romano, la estricta distinción entre lo moralmente bueno, la virtud, y lo indiferente, salud, riqueza, estatus, comenzó a difuminarse. El estoicismo romano a menudo luchó por mantener el rigor. ¿Hasta qué punto se puede buscar el éxito político sin caer en la valoración de los indiferentes preferidos como fines en sí mismos? En la época imperial, la filosofía encontró su voz más potente en la prosa incisiva y dramática de Lucio Anneo Séneca, 4 a.C., 65 d.C. Senador, dramaturgo y consejero del emperador Nerón, la biografía de Séneca es fundamental para comprender la tensión de su pensamiento. Su inmensa riqueza y su posición política, que finalmente lo llevaron al suicidio forzado, crearon un profundo conflicto entre sus ideales filosóficos y su realidad material. Es precisamente esta tensión la que hace que sus escritos, como Cartas a Lucilio y Sobre la ira en De ira, sean tan poderosos y relevantes para la aplicación moderna. Séneca no escribía desde la torre de marfil de la perfección, sino desde la trinchera del poder, no de ira. Séneca disecciona la emoción destructiva por excelencia, argumentando que la ira no es un impulso natural inevitable, sino una locura autoimpuesta que debe ser sofocada de raíz, no meramente moderada. Aboga por la técnica de la premeditación de los males, praemeditatio malorum, y la visualización de la muerte, herramientas que buscan habituar la mente a la inevitabilidad de los eventos externos, despojándolos de su poder de sorpresa y, por ende, de su capacidad para generar pasión destructiva. El error de aplicación que observamos hoy es tomar estos ejercicios como meros mecanismos de resiliencia pasiva. La práctica Séneca, sin embargo, exige un juicio moral constante. La visualización de la pobreza no es para acostumbrarse a la carencia, sino para reafirmar que la virtud es el único bien real, haciendo que la pérdida material sea indiferente desde una perspectiva moral. Muchos contemporáneos se enfocan en la resiliencia superficial, que permite volver al juego de la ambición, en lugar de utilizar estas herramientas para alejarse del apego a lo superfluo. Si Séneca representó la filosofía en el palacio,
Epicteto, c. 55-135 de Cristo, personificó la filosofía desde la más humilde de las posiciones. Nacido esclavo en Hierápolis, su liberación y posterior enseñanza en Nicópolis, tras ser expulsado de Roma por Domiciano, confieren a su doctrina una pureza y un enfoque implacable en lo moralmente controlable. Sus discursos y el Enchiridion, manual, compilados por su discípulo Arriano, son el destilado más claro y práctico del estoicismo tardío. El concepto central de Epicteto, que es sistemáticamente mal aplicado hoy, es la dicotomía del control. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no, afirma. Lo que depende de nosotros es la prohairesis, nuestra facultad de elección moral, nuestros juicios, nuestros impulsos de acción y nuestro deseo. Lo que no depende de nosotros incluye el cuerpo, la reputación, la riqueza y los eventos externos. La aplicación correcta de esta dicotomía es el trabajo de toda la vida. Concentrar toda la energía y el juicio moral en perfeccionar la prohairesis. El error moderno radica en usar la dicotomía del control como una excusa para la inacción o el fatalismo. La gente a menudo dice: esto no está en mi control, así que lo ignoro, lo que lleva a la negligencia en deberes y responsabilidades. Epicteto, sin embargo, demanda una acción rigurosa y comprometida sobre los deberes, los katekonta, mientras mantiene la indiferencia ante el resultado de esa acción. Debemos esforzarnos por obtener salud y éxito si son apropiados, pero si fallamos, el juicio moral no debe verse afectado, pues el fracaso externo es un indiferente. La meta no es la resignación, sino el uso impecable de nuestra capacidad de juicio moral frente a todos los estímulos. La cumbre de la aplicación personal del estoicismo se encuentra en las reflexiones de Marco Aurelio, 121-180 Cristo. Sus meditaciones, ta eis heauton, cosas para sí mismo, no fueron concebidas para la publicación, sino como hipomnemata, notas personales, ejercicios espirituales y aforismos destinados a fortalecer su propia voluntad moral bajo la inmensa carga del poder imperial, la guerra contra los partos y los marcomanos, y la devastación de la peste antonina. La obra no es un tratado sistemático, sino una serie de recordatorios de cómo aplicar los preceptos de Zenón, Séneca y, sobre todo, Epicteto, a la realidad diaria de ser el hombre más poderoso del mundo. Marco Aurelio se obliga a practicar la fantasia cataleptique, la representación objetiva, despojar a los objetos y eventos de la carga emocional y de valor que les atribuimos. Al describir, por ejemplo, un plato de carne asada como un cadáver de un animal, busca recordarse su verdadera naturaleza transitoria e inerte, evitando así el juicio vicioso del placer excesivo. El impacto de Marco Aurelio reside en su demostración de que el poder y la riqueza son indiferentes, no porque no existan, sino porque son irrelevantes para la única tarea verdaderamente importante, el cultivo de la virtud. La incorrecta aplicación de Marco Aurelio es endémica en la cultura de la autoayuda de hoy. Muchos citan sus máximas sobre la brevedad de la vida y la importancia del presente, pero omiten el riguroso examen de conciencia que él demandaba. No se trata de ser la mejor versión de uno mismo en un sentido capitalista, sino de erradicar la vanidad, la crueldad y el egoísmo, y de servir a la comunidad humana, recordando la interconexión de todos los seres bajo el mismo logos. El gran desafío del estoicismo en el siglo XXI es la ola de estoicismo de rendimiento y la resiliencia corporativa, conceptos diseñados para la purificación del alma y la búsqueda de la virtud son cooptados para maximizar la productividad, tolerar entornos laborales tóxicos o justificar la indiferencia ante las injusticias sistémicas. Cuando se enseña que hay que aceptar lo incontrolable, el contexto vital es ignorado. La aceptación de la enfermedad es filosóficamente sólida. La aceptación de un salario injusto o de un abuso de poder
bajo la excusa de que no está en mi control, es una perversión de la filosofía. El estoicismo, en su esencia, exige la virtud de la justicia, que requiere la acción y la participación cívica para mejorar la comunidad humana. La práctica estoica de la oikeiosis, el proceso de autofamiliarización, que nos lleva a extender nuestro círculo de preocupación desde el yo hasta la familia, la comunidad y finalmente toda la humanidad, exige que el sabio actúe en el mundo. El sabio, aunque imperturbable por los resultados, debe intentar activamente mitigar el sufrimiento y promover la razón en la esfera pública. El estoico moderno que usa la filosofía solo para su propio éxito económico ha abandonado las exigencias del logos cosmopolita que conecta su destino con el de todos. La verdadera lección que casi nadie aplica correctamente reside en la estructura de las tres disciplinas estoicas, tal como Epicteto las sistematizó, que deben ser practicadas simultáneamente e interconectadas. La disciplina del deseo, relacionada con la física, nos enseña a desear solo lo que está en nuestra naturaleza racional desear, la virtud. Esto implica la aceptación radical de la realidad externa, el logos. La disciplina de la acción, relacionada con la ética, nos exige cumplir nuestros deberes cateconta hacia la sociedad con justicia y generosidad, sin esperar recompensas ni rehuir el esfuerzo. Finalmente, la disciplina del asentimiento, relacionada con la lógica, es la más difícil. Exige la capacidad de suspender el juicio, epoche, y solo dar asentimiento a aquellas representaciones mentales que son claras y verdaderas, evitando las opiniones y los miedos basados en juicios de valor viciados. La mayoría de los practicantes modernos se saltan las dos primeras disciplinas para centrarse superficialmente en la tercera, buscando solo pensamientos positivos o técnicas de manejo de la ansiedad, sin abordar la raíz del problema. La creencia errónea de que la felicidad reside en los bienes externos o en la ausencia de adversidad. La filosofía estoica no es un atajo hacia una vida cómoda, sino el camino más difícil hacia una vida de significado ético inquebrantable, una lucha constante contra la propia naturaleza irracional y una dedicación activa a la mejora moral del mundo, sin esperar nada a cambio salvo la integridad de la propia prohairesis. El estoicismo, correctamente aplicado, es un llamado a la acción disciplinada bajo el velo de la serenidad.